Cuando estudiamos la relación que Krishna tuvo con Radha, que Radha representa la devota última, la devota suprema, se le describe en los pasatiempos de Krishna como una relación amorosa. Y aquí viene una de las primeras contradicciones que gente, no contradicciones, sino más bien cuestionamientos que surgen alrededor de la vida de Krishna, en donde se describe como si fuese una relación de amor, una relación de una pareja. Se habla de que Radha se iba en las noches, abandonaba su hogar, abandonaba al que era su marido en ese entonces y se iba a pasar la noche con Krishna. Y aquí inmediatamente la parte intelectual nos dice cómo es posible. Krishna representa un yogi supremo, representa la suprema personalidad de Dios. ¿Cómo es posible que él accediera a este tipo de relación? ¿Cómo es posible que le quitara la mujer a otro hombre? Sin embargo, cuando nosotros trascendemos este cuestionamiento intelectual y nos preguntamos cuál es la naturaleza de Krishna, qué es lo que esta historia me quiere decir, qué es lo que nos está enseñando, y nos ponemos en el lugar de Radha, independientemente si eres hombre, si eres mujer, y te pones en el lugar de Radha, visualizas a Krishna como la suprema personalidad de Dios. ¿Qué está representando esto? Cuando Radha deja a su marido, quiere decir que abandona sus deberes, que abandona absolutamente todas las tareas, todas las responsabilidades, todos sus roles de vida. El alma se quita los disfraces de la personalidad y se pone solamente la capa espiritual. El alma regresa a su verdadera naturaleza, regresa al Gurú Supremo, regresa a esa cualidad divina que la va a llevar de vuelta a Purusha, de vuelta a la conciencia. Cuando nosotros meditamos, cuando tú en tu sendero espiritual te retiras del mundo, te apartas de tus roles, del rol de padre, del rol de madre, del rol de amigo, del rol de trabajador, de consejero, y te pones a meditar, ¿qué es lo único que quieres? A la divinidad. Quieres encontrar a la suprema personalidad de Dios. No importa si la visualizas o la entiendes como Shiva, como Krishna, como Jesucristo, esto ya lo hemos hablado muchas veces, sin importar este concepto individual que tú tengas de la divinidad, tú abandonas absolutamente todo el mundo para centrarte en tu verdadera naturaleza. Eso es, cuando nosotros estudiamos la vida de Krishna desde esta parte espiritual, en el cual no es simplemente una historia alejada, sino es una historia que nos está describiendo a nosotros, y las diferentes etapas por las que pasamos es que caemos en cuenta en que nosotros somos Radha. Estos pasatiempos de Krishna están hablando de la naturaleza humana y de su encuentro último con la divinidad. Hay una historia en particular que a mí me gusta mucho, que habla justamente de este momento, en el cual Radha se escapa con Krishna, pero había gente que empezaba a sospechar y obviamente era considerado como algo inmoral. Ahí poca gente entendía la naturaleza verdadera de Krishna, no comprendía que Radha era una devota, y que una mujer saliera por la noche de su casa a verse con otro hombre era algo impensable. Poco a poco la gente iba hablando, iba sospechando de este tipo de situaciones, hasta que decidieron seguir a Radha en la noche. Querían confirmar que se estuviese viendo con otro hombre para exponerla. Y Krishna obviamente se percata de esto. Queda en un lugar de verse y Radha le dice: no me quiero desprender de ti ni un instante. Tú eres mi refugio, eres lo único que quiero. Y Krishna le dice: no te preocupes, tú sigue viniendo como todas las noches hasta el momento. Yo de ninguna manera voy a permitir que caigas en la deshonra. Radha obviamente confía en Krishna y emprende su viaje. A la noche siguiente va con Krishna, y la gente, estas personas, iban siguiendo a Radha. Y cuando llegan al lugar en donde estaba Krishna, ven como quien estaba manifestada era la diosa Kali. Estas personas, estas aldeanas, eran grandes devotas de la diosa Kali. Cuando ven manifestada a la diosa Kali, inmediatamente caen de rodillas, se disculpan ante Radha y se disculpan a Kali y dicen: ahora entendemos por qué estás escapando, vienes a Dios. Esas personas visualizaban la suprema personalidad de Dios en Kali. Krishna aprovecha para satisfacer los deseos de estas aldeanas de ver y de visualizar la suprema personalidad de Dios en la forma de Kali, y al mismo tiempo preserva el honor de Radha. Radha a lo único que veía era a Krishna. Las aldeanas lo único que veían era
a Kali. El primer mensaje aquí es que, como bien Krishna dice en el Bhagavad Gita, sin importar la forma en la que tú me adores, la forma en la que tú me veas, me visualices, yo bendigo esos esfuerzos y me manifiesto a ti de esa manera. Aquí ya podemos estar hablando de Shiva, podemos estar hablando del mismo Krishna, podemos estar hablando de Sarasvati, de Durga, en el caso específico de Kali. No importa cómo tú concibas a la divinidad, si haces el esfuerzo necesario, ahí va a estar, en esa forma. Cuando un yogi contó esta misma historia a sus discípulos, notó que había varios inquietos. Notó que en sus pensamientos aún había este cuestionamiento en el que no quedaba muy claro y se decían a sí mismos, a nivel interno, se decían, ¿cómo es posible que Krishna hubiese dado lugar siquiera a la duda? Si era Krishna, si era Dios, ¿cómo es que él permitió este tipo de malinterpretaciones? Porque muchísima gente cree que la relación de Krishna y de Radha era una relación amorosa, era una relación de una pareja. Y hasta aquí las relaciones de pareja no tienen absolutamente nada de malo. La parte incluso de la sexualidad es algo natural en el ser humano, es nuestra capacidad para preservar la especie. En ningún momento en el hinduismo se le pone como algo malo, como algo negativo. Y cuando este yogi que estaba contando esta historia, se percató de las inquietudes que tenían sus discípulos, les dijo, ¿saben? Las historias de Krishna y todas las historias que vienen dentro de la filosofía hindú responden al estado individual de conciencia. Si tú todavía tienes una conciencia corporal en la que te identificas con factores externos, le va a hablar a esas tendencias. Tus interpretaciones van a estar circunscritas a esos marcos establecidos por tu mente. Conforme tu mente se va purificando, conforme tu mente se va haciendo más espiritual, es que empiezas a obtener la verdadera sustancia que te va a permitir a ti profundizar en el sendero espiritual. La lección más importante de estas historias es que en la interpretación que tú les estés dando, vas a ver reflejado tu estado de conciencia, no solo el interno, sino también el externo. Y te vas dando cuenta que conforme vas profundizando, conforme vas actuando, conforme vas permitiendo que la espiritualidad permee todas tus áreas de vida, te vas dando cuenta cómo lo que en su momento te pareció ser temas contradictorios, cosas que no entendías, poco a poco se va transmutando, o poco a poco empiezas a percibir la unidad, poco a poco empiezas, tú, sin que ya nadie te diga, empiezas a ver la representación última de estas historias. Y al mismo tiempo empiezas a dejar de ver estas historias como algo ajeno, como algo separado. Te empiezas a ver dentro de ellas, empiezas a ver cómo están contando tu propia historia, tu propio avance espiritual, cómo empezamos en una conciencia física, en una conciencia material y cómo poco a poco vamos evolucionando a la conciencia espiritual. No importa, y aquí es muy importante, no juzgar la interpretación que alguien más le pueda estar dando a la historia, porque está en un proceso diferente al tuyo. Hay que también aprender a respetar estos procesos. A veces, si tú, por ejemplo, llegas a la conclusión e interpretas que esta es una representación de la unión del alma con el espíritu, pero si alguien al lado llega y te dice, no, en realidad son contradicciones, te está hablando simplemente de la unión entre un hombre y una mujer. Hay gente que esto le puede y empieza a debatir, empieza a querer convencer a la otra persona y le dice, no, es que tú eres muy material, eres una persona mundana, y empieza a ver este tipo de ataques. Sin darse cuenta, ambas personas están girando en torno a la parte material. Pudimos haber empezado con un deseo genuino por aportar a nivel espiritual, pero ¿qué pasa? Tu conciencia, sin darte cuenta, fue atraída a la parte material, a la parte de la confrontación. Recuerda que la mejor forma de transmitir la espiritualidad es con el ejemplo, es con el entendimiento, con la empatía. Esto es lo que va creando confianza para que eventualmente, si alguien más tiene el interés, se acerque contigo y te diga, oye, me interesa saber lo que tú interpretas de esta historia. Yo a lo mejor solamente puedo ver a día de hoy, porque también requiere humildad, aceptar el estado que podemos tener actual y decir, oye, veo que para ti significa algo totalmente diferente, ayúdame a entender, quiero entender esa perspectiva, pero para que haya ese ejercicio tuvo que haber empatía, se construyó
un vínculo que fue más allá de imponer mis creencias sobre las tuyas, porque recuerda que a lo mejor lo que para ti pueden ser ya experiencias, para los demás simplemente son historias, son tus conclusiones. Entonces se requiere forjar un vínculo más a profundidad. Pero lo más importante es cómo estas historias tienen la capacidad de transformarte a ti, de ampliar tus percepciones, de ampliar tus experiencias. De eso va el sendero espiritual. La parte de transmitir se da por añadidura. Hay un video que te voy a dejar aquí arriba, que es el de Krishna y Radha. Profundizamos en el significado que tienen estos dos. Te lo recomiendo muchísimo. Si ya lo viste, te voy a dejar acá la lista de todas las historias de Krishna que yo he tenido la oportunidad de contarte, para que las repases, para que te sumerjas. Son maravillosas. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.